Bienvenidos aplicadores. Dirección de Sistema de Admisión. Prueba de conocimiento. Ciencias naturales y de la salud. ¿Quiénes son los aplicadores? Son los responsables de llevar a cabo la aplicación de las pruebas de acuerdo al manual de instrucciones específicas para la aplicación. ¿Qué deben hacer los aplicadores? Participar en la jornada de capacitación que se brinda. Deberán revisar el orden y limpieza del aula, y que esté el ejemplo de llenado de número de solicitud pegado en la pizarra. Se encargarán de recibir y revisar el material que será entregado por el supervisor. Cuando el supervisor entregue al aplicador el material, el supervisor deberá firmar en el informe del aplicador el lugar que corresponda. Cuando el aplicador reciba el material entregado por el supervisor, el aplicador deberá poner la fecha y su firma en el informe del aplicador en el lugar que corresponda. Los aplicadores tienen el deber de custodiar los materiales durante todo el proceso de aplicación, siendo estos: Manual de instrucciones del aplicador. Informe del aplicador. Informe de irregularidades. Sobre de hojas de respuesta personalizadas. Formato de chequeo del aplicador. Sobre del College Board para hojas de respuesta utilizadas. Listado de aspirantes. Sobre, donde vendrá la lista. Folletos de prueba. Los aplicadores deberán revisar las credenciales con la lista de aspirantes al ingresar al aula. Se deberá chequear en la lista bajo la letra P, si el aspirante está presente, o bajo la letra A, si el aspirante está ausente. Si se presentara algún aspirante con credencial provisional sellada y firmada, se le deberá permitir realizar la prueba. Deben asegurarse que los aspirantes al ingresar al aula, coloquen sus mochilas y carteras frente a la pizarra. Y ubicar a los aspirantes en su respectivo pupitre. En Ciudad Universitaria se deja vacío el lugar del aspirante que no llega. En los centros regionales no dejamos el lugar vacío, sentamos corrido a los aspirantes. Recuerda. El primer aspirante de la lista deberá sentarse en la silla que esté más alejada de la puerta. Ejemplo. Los aplicadores empezarán dando las instrucciones a los aspirantes. Recuerda. Si tienes un aula de 40 aspirantes, deberás empezar cuando falten menos de 5. Y si el aula es de 60 aspirantes, se comenzará cuando falten alrededor de 10 o menos aspirantes. Se procederá dando la bienvenida. Presentación. Preguntar y verificar que todos tengan lápiz grafito 2HB. Colocar la credencial en el pupitre. Bajar la atención con palabras que tranquilicen al aspirante sin tener contacto físico con él. Se comienza a leer el manual de instrucciones. Se le pide que retiren del brazo de su asiento todo material excepto sus lápices y su credencial. Voy a entregarles una hoja de respuestas con sus datos personales. Cerciórese que su nombre coincida con los datos de la hoja de respuestas. Cualquier corrección a sus datos podrán solicitarla durante la etapa de rectificación, en la fecha que se indica en su hoja de respuestas. Se deberán distribuir las hojas de respuesta personalizadas, asegurándose que la hoja que entrega le corresponde al aspirante. Procedan a escribir su primer apellido, segundo apellido, nombres, y su firma. No se aceptarán hojas de respuestas sin firma. No den vuelta a la hoja hasta que yo les indique. Ahora les entregaré un folleto de prueba que está sellado. Al recibirlo, firmen en el espacio que se indica en la portada y procedan luego a leer las instrucciones que aparecen en la cubierta de atrás. No abran el folleto hasta que yo les avise.
Entregue personal e individualmente a cada aspirante un folleto de examen en el mismo orden en que los encontró en el paquete. Es decir, siguiendo la secuencia numérica de la serie. Comience por la fila más apartada de la puerta y siga el orden en que acomodó a los aspirantes. Busquen en la hoja de respuestas el espacio que se encuentra en la parte superior derecha de la hoja. Oscurezca el espacio que identifica la forma del folleto de examen. Esta forma se encuentra en la parte superior izquierda de la portada del folleto. Es muy importante que oscurezcan correctamente la forma del folleto de examen. Ahora den vuelta a la hoja de respuestas y busque el apartado que está en la parte inferior izquierda. Ahí escribirán su número de solicitud de 8 dígitos que se encuentra es su credencial. Escriba un dígito en cada casilla, iniciando de izquierda a derecha, y luego oscurezca el círculo correspondiente a cada columna. Asegúrense de oscurecer un solo número en cada columna. Cerciórese que el aspirante haya llenado su número de solicitud, guiados por el ejemplo que pegamos en la pizarra. Ahora se les pasará la lista de asistencia donde deben escribir su número de folleto y poner su firma. Con mucho cuidado, usando el borrador de su lápiz y con un movimiento de adentro hacia afuera, rompan el sello del folleto de examen. En la hoja de respuestas que ya tiene en posición vertical, es donde van a marcar todas las respuestas a las preguntas del examen. Para contestar cada pregunta oscurezca en la hoja de respuestas el espacio de la letra que corresponda a la respuesta que escoja en el folleto de examen. Asegúrense que al hacer la marca en la hoja de respuestas, la misma corresponda al número del ejercicio que están contestando y a la parte del examen en que están trabajando. No hagan marcas en ningún otro espacio o al margen de la hoja de respuestas. Si necesitan cambiar una respuesta, háganlo con cuidado, sin romper la hoja. Pueden usar el folleto de examen para hacer operaciones y anotaciones, pero solo contarán las marcas en la hoja de respuestas. Trabajen con cuidado. No se detengan mucho tiempo en un ejercicio que les sea difícil. Sigan adelante y si les sobra tiempo, pueden regresar a aquellos ejercicios que no trabajaron, que correspondan a la misma parte en la que están trabajando. No está permitido regresar a la parte anterior ni adelantarse a la parte siguiente. Ahora presten atención a las siguientes normas ya que cualquier violación a las mismas conllevará a la cancelación inmediata de su examen. 1. Está prohibido el uso de celulares o artefactos electrónicos durante el tiempo que dure el examen, dentro ni fuera del aula. 2. Deberán en todo momento trabajar en la parte asignada del examen. No está permitido regresar a partes anteriores ni adelantarse a partes siguientes. 3. Está prohibido el uso de materiales adicionales a los que se ha entregado. No pueden usar apuntes, diccionarios, calculadoras, ni ningún otro material adicional. 4. Cada uno deberá trabajar en su propio examen, sin consultar ni hablar con compañeros. Si encuentran algún defecto en el folleto de prueba o en la hoja de respuestas, levanten la mano y les atenderemos al momento. Si desean preguntar algo háganlo ahora, después de comenzada la prueba no se contestarán preguntas. ¿Hay alguna pregunta? El aplicador deberá leer las instrucciones del manual para cada una de las 3 partes. Y deberá utilizar su reloj de puño para controlar los tiempos. Cuando todos estén listos, independientemente de la hora que marque su reloj, arréglelo, para que marque exactamente la 1 en punto. A la 1, diga. Tendrán 40 minutos para trabajar en la parte 1. Abran el folleto de examen. Lean las instrucciones cuidadosamente, y empiecen. Se da inicio a la prueba. A partir de este momento, no se permite el ingreso de más aspirantes al aula. Los aspirantes que llegan tarde serán remitidos por el supervisor al aula de tardíos. Si se dañara una hoja de respuestas. Si se manchara. Si el aspirante la llenara con lápiz tinta. Si el aspirante viniera de otro centro regional.
Si no aparece la hoja de respuestas de un aspirante, pero si aparece él en la lista, se le pide al supervisor una hoja de reposición. Se debe supervisar el desarrollo de la prueba, y medir el tiempo correcto, para cada una de las partes. A la 1:40, diga, deténgase. Tendrán 25 minutos para trabajar en la parte 2, abran el folleto de examen, lean las instrucciones cuidadosamente, y empiecen. Cerciórese de que todos estén trabajando en la parte 2 del folleto, y realizando sus marcas en la parte 2 de la hoja de respuesta. A las 2:05, diga. Deténganse, tendrán 25 minutos para trabajar en la parte 3, abran el folleto de examen, lean las instrucciones cuidadosamente y empiecen. Cerciórese de que todos estén trabajando, en la parte 3 del folleto, y realizando sus marcas en la parte 3, de la hoja de respuestas. Si algún aspirante termina antes del tiempo asignado, no le permita salir. Dígale que aproveche, para revisar sus marcas y que espere hasta que todos hayan terminado. A las 2:30, diga, deténgase, cierren el folleto de examen y permanezcan sentados. Dejen la hoja de respuestas fuera del folleto. Nadie abandonará el salón hasta que el material se haya recogido y contado. Voy a recoger los folletos primero y luego las hojas de respuesta. Aprovechen, para revisar sus marcas. Asegúrense que han sombreado los espacios completamente. Al terminar la prueba, los aplicadores deben asegurarse que todos cierren folletos. Y empezar a recogerlos en orden inverso de cómo se entregaron, empezando por el último. Asegúrese de que el aspirante retiene la hoja de respuesta y no la entrega junto con el folleto. Luego se recogen las hojas de respuestas en orden inverso, empezando por el último hasta el primero que le entregamos. Luego coloque las hojas de respuesta utilizadas en el sobre que corresponda, y llene la información que se solicita. Se deberá hacer el conteo del material. Al igual deberá llenar el informe de irregularidades. Se deberá chequear en el formato del aplicador que todas las actividades se hayan realizado. También llenar el informe del aplicador. Presta atención. Al reverso de la hoja del informe del aplicador es donde el aplicador deberá completar el cuadro del material del aula de aplicación. También marcará el tipo de escenario del aula de aplicación. El aplicador hace constar, mediante su firma en el informe del aplicador, que hace entrega al supervisor del material indicado anteriormente. Recuerda. En el informe del aplicador la primera firma será del supervisor, y las otras dos del aplicador que corresponda. El aplicador entregará todos los materiales al supervisor. Deberán coordinar la salida de los aspirantes del aula y del centro universitario. Gracias aplicadores por su participación y recuerda. Invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios.